Bueno, muy bien. Vamos a empezar con las presidencias radicales, que fueron desde 1916 a 1930. Muy bien. Vamos a hablar de la primera presidencia radical, que fue la presidencia de Hipólito Yrigoyen, que marcó un hecho histórico, ya que fue el primer presidente del Partido Radical y funcionando la ley Sáenz Peña. Bueno, la presidencia de Yrigoyen estuvo marcada por la falta de cuadros en gestión, o sea, personas que estén preparadas en gestión pública, y la falta de dirigentes en administración pública, o sea que falta de dirigentes formados en administración pública. Eh, Además de esto, otra característica de la presidencia de Yrigoyen fue la incorporación de nuevos empleados. Esto es muy importante porque debido a esto, al haber nuevos empleados, quiere decir que se crean nuevas fuentes de trabajos en el país. Bueno, y los conservadores seguían dentro de, de este marco histórico, seguían conservando poder o teniendo poder, pero esta vez sería un poder, digamos, ya no sería el primer poder los conservadores, sino que estaría peleando el poder con los radicales, aunque todavía estuvieran muy fuertes, los conservadores eh, mantuvieron su poder dentro de las provincias, con un control muy grande. Y esto hizo que la relación con los radicales fuera muy conflictiva. Vamos a los conflictos políticos, entrando ya que nos dio el pie. El conflicto político básicamente que tuvieron los radicales con los conservadores se veían en enfrentamientos partidarios, por ejemplo, lo que pasa hoy entre un gobierno peronista y un gobierno de Cambiemos, o sea, eran enfrentamientos entre partidos políticos, enfrentamiento electoral, porque estos partidos se enfrentaban en elecciones municipales, provinciales, nacionales y en el registro de las representaciones. Esto quiere decir cómo se representaba cada uno. Los radicales se representaban como la expresión de la nación. O sea, los radicales decían que ellos eran la expresión, eran la voz de lo que quería el pueblo y que venían a marcar o a hacer la nueva política derrotando o después del régimen. El régimen le llamaban a los conservadores que estaban en el poder antes de 1912, antes de la ley Sáenz Peña. Bueno, y los conservadores hablaban sobre los radicales, o mejor dicho, los acusaban de incapaces, o sea, de personas no preparadas. Y además de esto, encubría, o esta crítica a los radicales encubría una crítica de parte de los conservadores a la democracia representativa. O sea, los conservadores decían que con la ley Sáenz Peña fue la única forma que los radicales puedan llegar al poder, porque las personas que votaron a los radicales no estaban preparadas, digamos, no estaban formadas en política ni tampoco eran responsables al votar a los radicales. O sea, básicamente lo que estaban diciendo que si no fuera por la democracia representativa, o sea, la ley Sáenz Peña, los radicales nunca hubieran llegado al poder y que era peligroso que los radicales estén en el poder porque no estaban preparados para gobernar, por eso los llamaban incapaces. Bueno, dentro del conflicto político, para contrarrestar, mejor dicho, el conflicto político, Irigoyen creó en 1922 YPF. YPF hizo que la política petrolera en el país creciera, o sea, la nacionalización de los hidrocarburos fue una ley muy importante en el país. Bueno, esto hay que ponerlo entre paréntesis para hablar un poco sobre el gobierno de Irigoyen y sus hechos históricos que marcaron su etapa, más que nada en el primer gobierno. Bueno, el conflicto social. El conflicto social en el país
recuerden que es de 1916 a 1922, la primera etapa, llegaba el presidente Irigoyen con muchos problemas sociales en la calle. Hubo conflictos de huelga que hicieron que marque su primera presidencia. Bueno, hubo un conflicto muy grande a lo primero de la presidencia de Irigoyen, donde Irigoyen tuvo una postura de mediador entre un lado y el otro, entre obreros y patrones. Luego tuvo un cambio de postura Irigoyen en las huelgas de Bacina y en las huelgas de la Semana Trágica. En estas huelgas se vieron participar del otro lado de los trabajadores, o sea, del lado contrario a los trabajadores y a los huelguistas, que fue un grupo que era llamado la Liga Patriótica. La Liga Patriótica era un grupo infame, un grupo violento, que atentaba en contra de los trabajadores. Bueno, Irigoyen, en estas huelgas de Bacina y la Semana Trágica, buscó diálogo con los trabajadores, con sus representantes, pero no impidió el accionar policial y militar contra los trabajadores, contra los huelguistas. Bueno, otro hecho histórico que marcó la primera presidencia de Irigoyen fue la Patagonia Rebelde. La Patagonia Rebelde sucedió en noviembre de 1920 en Santa Cruz. ¿Qué pasó en la Patagonia Rebelde? Bueno, hubo un conflicto donde los trabajadores pedían más derechos laborales y para mediar, Irigoyen mandó al teniente Varela a Santa Cruz. Llegaron a un acuerdo, el teniente Varela con los trabajadores se retiró de Santa Cruz y la patronal con ese acuerdo directamente no lo cumple. Bueno, un año después, en 1921, el presidente Irigoyen vuelve a mandar al teniente Varela a Santa Cruz, pero esta vez instaura la pena de muerte, o sea, puso la pena de muerte. Y en 1922, un año después, detienen y asesinan a los trabajadores, a los huelguistas que reclamaban mayores derechos laborales. Bueno, para este asesinato infame, el teniente Varela contó con ayuda de la Liga Patriótica, este grupo que le hablé recientemente, que era un grupo violento, infame, que estaba en contra de los trabajadores y en contra de los huelguistas. Bueno, vamos a cerrar este video hablando del contexto internacional. O sea, cuando hablo de contexto internacional me estoy refiriendo a lo que pasaba en todo el mundo en ese momento y sus principales características, sus principales hechos históricos. Bueno, Irigoyen llega en 1916 a la presidencia, donde el mundo se encontraba en conflicto en la Primera Guerra Mundial. ¿Cuáles fueron las dos categorías más tocadas para el país? Fueron la diplomacia y la economía. Bueno, en este conflicto bélico, en este conflicto en la guerra, Argentina, el país, se mantuvo neutral, o sea, no fue ni para un lado ni para el otro, se mantuvo en el medio, fue neutral. Bueno, este conflicto bélico, la guerra, también trajo un conflicto económico, debido a la guerra, ¿no? Las principales características que afectó la guerra fue el comercio, los inmigrantes, el transporte e inversiones. Imagínense que los principales inversionistas del país eran de Europa y los europeos no estaban pensando en inversiones con el país, con Argentina, ya que se encontraban en otro conflicto muy grande. O sea, ellos se encontraban en plena guerra y no estaban pensando en el comercio, bueno, los inmigrantes no podían viajar al país, el transporte se veía totalmente afectado y las inversiones extranjeras, o sea, de los países principalmente que se encontraban en guerra, no podían llegar al país. Bueno, y para cerrar este video vamos a nombrar la revolución que sucedió en Rusia. Fue la revolución comunista de 1917. Fue una revolución donde los zaristas rusos fueron derrotados. Esto marcó un hecho histórico porque alentó a los movimientos de izquierda en el país y en todo el mundo. Esto era lo que pasaba en el contexto internacional. O sea, en 1917, un año después de que Hipólito Yrigoyen llega a su primera presidencia. Bueno, sin más, vamos a hacer una seguidilla que va a tener el próximo video al gobierno de Alvear, que llega en 1922 al poder. Bueno, si les gustó el video dejen un me gusta
suscríbanse, que es gratis, y nos estamos viendo pronto con más videos.